Hola, bendiciones, bonita familia de la página Nunca Te Rindas. Les saluda el pastor Isaac López. Les saludamos desde la Ciudad de México. Les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos dan la oportunidad de llegar a sus casas, las familias que nos están oyendo, que nos están viendo. También damos gracias a Dios por la nueva gente que se está agregando a la página Nunca Te Rindas. Y déjame decirte que sí contestamos los correos y que estamos orando por las peticiones y todo. Te saludo desde los estudios de la página Nunca Te Rindas y sin más preámbulo, quiero compartirte la palabra de Dios en donde le he puesto y recibirás poder. Quiero hablarte de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, en donde la palabra de Dios dice en el versículo 29, capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, el miedo te va a atar. Es como si te pusieran un lazo que te va a atar el miedo y te va a imposibilitar y vas a caer en un estancamiento, en una pasividad, en un conformismo, en una imposibilidad. Entonces vas a estar como en una cárcel espiritual, tendrás proyectos, tendrás metas, tendrás muchas cosas pero estás estancado. Entonces ese miedo es el lazo que te ha puesto el enemigo, y más en este tiempo del COVID, de la pandemia, de todo lo que está sucediendo y todo. Nosotros nos tenemos que levantar y romper todo eso en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado poder para deshacer las obras del diablo. Dios te ha llamado a levantarte por encima de todo temor en este mundo, por todo lo que está pasando, por las malas noticias, por todo lo que está sucediendo de la pandemia, de los virus, de las bacterias, de las plagas, de las contaminaciones. Dios te ha dado poder para romper todas esas ataduras y todo. Aún en un lugar nuevo, el poder de Dios quiere que usted hable de su poder y quiere que usted tiene que demostrar el poder de Dios. Si estás enfermo, actívate, porque Dios, Él es el que sana hace 2000 años y es el que sigue sanando. En el nombre de Jesús y por esa bendita llaga. La iglesia de Dios no es un producto de una organización o de una denominación o de algún hombre. El Dios que usted y yo servimos es un Dios que dio a luz a un organismo vivo y que respira y que se llama iglesia. Usted y yo formamos parte de ella. Cuando Dios dio a luz esta iglesia hace 2000 años atrás, Él nunca dio a luz a una iglesia llena de temor. No te acobardes por creerle a Dios. Él dio a luz una iglesia con poder, que sería capaz de caminar con audacia y autoridad y sin temor. Si Dios le va a usar, tendrá que sacar de sí mismo y se llevará a un lugar sobrenatural. Entonces Dios quiere usar tu vida, pero va a sacar muchas cosas de ti. Va a sacar el miedo, va a sacar el temor, va a sacar la imposibilidad, va a quitar muchas cosas para que tú vayas creyendo cada día. Va a quebrantar la opresión, la oposición, la incredulidad, la duda, para que tú puedas llegar a un lugar sobrenatural con Él. Hay varias cosas que tendrán que ser rotas de tu vida si realmente quieres ser usado por Dios. Una es el temor de lo que piensan los demás, como te lo acabo de leer. Hay mucha gente que tiene mucho miedo, tiene mucho temor, pero ese es un lazo que usa el enemigo para atar a la gente. Pero en el nombre de Jesús rompemos todo lazo, toda atadura. Me refiero a lo espiritual, rompemos toda atadura, toda cadena, todo lazo, rompemos toda obra del diablo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Déjame leerte que ahí en el libro de Josué, déjame leerte, dice en Josué capítulo 10, del versículo 8 al versículo 14, en donde dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los entregué en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y mientras ellos huían,
de los israelitas y de la bajada de Beón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron malos los que murieron por las piedras y el granizo que con los que los hijos de Israel mataban. Entonces Josué habló a Jehová un día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y les dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ese es el día que dice la NASA que hace faltan 24 horas para completar sus estudios en la NASA, que hace falta un día. Ese es el día que hace falta. Y dice: no está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se detuvo en medio del cielo y se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él. Y había entendido Jehová en la voz del hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Quiero decirte que Dios está peleando por ti. Si tú estás pasando una situación fuerte de enfermedad, si tu negocio está a punto de quebrar, si estás a punto del colapso, si estás deprimido, Dios va a pelear por ti, porque vas a ver el poder de Dios que te va a levantar. Es algo que mueve al mundo espiritual. Ahí en Primera de Crónicas capítulo 4 del versículo 9 al 10 habla de, déjame te voy a explicar, la descendencia de David. El reino de los cielos sufre violencia y los impetuosos lo arrebatarán y los valientes se aferrarán a él. Tenemos que trabajar con el corazón de la iglesia para cambiar su forma de orar, su forma de vivir y su forma de conquistar, porque nos enseñaron mucha tradición, mucha religiosidad. Nos enseñaron a cantar 2, 3 coritos, a dar una ofrenda y eso era todo. No, tenemos que cambiar todo eso. Tenemos que ser gente de guerra, de unción, de poder, enfrentar y pelear, porque esto es una guerra, esto es una lucha contra las obras del diablo, y tenemos que quebrantar y tenemos que destruir, porque más grande es el que está con nosotros, y el sol se detiene para que se acabe toda esta pandemia, para que se acabe todo lo que han hecho los Illuminatis, el nuevo orden mundial que nos quiere controlar, y todo queda cancelado y destruido en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que cambiar su forma de vivir, porque en este ministerio ni en la iglesia debe de estar el espíritu de cobardía. Tú tienes que decir en este momento conmigo: yo renuncio al espíritu de cobardía, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad. Entonces tú tienes que tomar tu autoridad para poder vencer todo esto y deshacer todas las obras del diablo. Así que cuando tú dices, ¿cómo te explicaré? Así que cuando tú dices tu vida a Jesús, entró el Espíritu Santo. Cuando usted y yo aceptamos a Dios, el Espíritu Santo entró en nosotros. No entró el espíritu de cobardía, entró el espíritu de poder. En la historia de la iglesia hay hombres violentos que en sus oraciones movieron los cielos a su favor. Entonces Dios quiere que tú seas una persona violenta para que se muevan los cielos a favor de tu país, del lugar, de tu comunidad, de la alcaldía o ciudad o país a donde tú estás. Déjame decirte que hubo un hermano que se llamó John Knox, movió Escocia para el Señor Jesucristo. El hermano John Knox fue perseguido. Uno de sus líderes, que era como su escolta fiel, fue asesinado por el Evangelio, y ese hombre de carácter empezó a proclamar el Evangelio en una nación de conflicto entre religiones, pero él permaneció firme como un guerrero. Dice su biografía que los reyes, que los jueces, que los gobernantes, que los brujos, que los obispos, todo mundo le tenía miedo a las oraciones del hermano John Knox. Eso es lo que quiere Dios. Hubo otro hermano que se llamó Boxster, que a donde él entraba las paredes estaban húmedas y sus gritos y sus oraciones de su clamor de día y de noche. Gente que movió los cielos decían: dame Escocia o me muero. El pastor Nash,
que decía el poder le decían que era un padre espiritual, que era el padre Nice, porque era un padre espiritual de mucha gente, porque el hombre era un guerrero, junto con Chuck Phoenix, y juntos para traer y despertar un movimiento del Espíritu Santo, y ese poder del movimiento del Espíritu Santo, ese mover de gloria, de milagros. Entonces Chuck Phoenix predicaba la gloria, y cuando él predicaba caía y había milagros, caía la gente y se levantaban sanos. Entonces a veces la gente se quedaba afuera, pero la misma gente que estaba afuera, que no alcanzaba a entrar, caían y eran sanados, eran tocados por el mover del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy Dios quiere traer, un mover del Espíritu Santo, de una unción sobrenatural para tocar tu vida, y tú veas el poder de Dios, y tu cuerpo, tu enfermedad sea sanada, tu familia sea sanada, tu trabajo sea sanado, tu empresa sea sanada en el nombre de Jesús. La gente era tocada en su visión, y en su visión de sus pecados, y se convertían. Entonces caía el poder de Dios, y eran redarguidos y eran alcanzados por el poder de Dios, y se convertían al evangelio. Los que muchos sabían que detrás de este gran predicador estaba uno que clamaba e intercedía. Muchos no sabían que él clamaba día y noche. Nada más lo veían, pero detrás de él clamaba día y noche, y la gente lo oía a kilómetros toda la noche, clamando y orando, intercediendo, y todo el día, hasta la reunión en donde se manifestaba el Espíritu. Caía la gloria, oraciones que caían con poder. Entonces necesitamos oraciones que hagan temer al diablo, que destruya las obras satánicas. Yo tengo una lista negra y una lista blanca. La lista negra de aquellos hombres que están dañando mi país. Estoy orando por eso, por esos gobernantes, por esas personas, por esos rateros, por esos maleantes. Tengo amigos políticos que se me acercan y me dicen: por favor, no me pongas en esa lista. Le tenían miedo a esa lista. Tenemos que hacer guerra contra todo lo que se levanta contra nuestra familia. Vamos a pelear por nuestra familia, vamos a pelear por nuestra iglesia, por nuestro país. Vamos a pelear y vamos a derrotarlos en oración. Las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia de Jesucristo. En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, un hombre de un destino ya marcado de fracaso y de rechazo. ¿Cuánta gente hay fracasada y hay rechazada, hay menospreciada y todo? Quizás decimos, tal vez ese sea yo, pero el hombre que cambió su destino, la Biblia dice que fue más ilustre que sus hermanos, y fue marcado como el hombre más rico e ilustre de su nación, y cambió su destino. Estoy hablando de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Había comenzado todo mal. Su mamá lo llamó Jabes, y en unas versiones traducido quiere decir dolor, y en otros angustia. La palabra Jabes en hebreo significa tristeza, aflicción, angustia y dolor. ¿Te imaginas que estés en la escuela y que te griten: a ver, dolor, ven, angustia, te llama el maestro? Hay que saber qué nombre poner. Así lo llamó su mamá. No hizo lo que todos ustedes buscamos, un nombre bonito, así como Isaac, ¿verdad? O como Leonardo. Para esta época, para lo que más le gustaba, que él representaba, y de repente un personaje de un familiar importante, pero no le dijo: te vas a llamar angustia, o te vas a llamar dolor o aflicción. ¿Sabes qué es estar en medio de niños hebreos en donde los hombres tienen un significado? A veces los niños se lastiman y hacen bullying con los nombres, en donde alguien que se llame bendición, o un conquistador como Emmanuel, Dios con nosotros, Isaac, que significa risa, y así sucesivamente. Y de repente vienen los papás en medio de la gente y te gritan: angustia, te habla tu papá, te dice el maestro: angustia, ya llegó tu papá, agarra tu mochila y vete. Ven que tenía que sentir miedo, vergüenza de los demás. Era un hombre que habían maldecido, y la Biblia dice que la mamá contaba esto, siempre le llamaba por su nombre y todo. ¿Por qué lo llamó Jabes? Ella contestaba:
porque lo di en dolor y porque tuvo dolor cuando nació, y por eso lo llamé angustia. Pero este hombre cambió su vida con una oración de poder. Estoy hablando a hombres y mujeres que me están viendo, que me están oyendo, estoy hablando a hombres y mujeres violentos, que sean sus oraciones violentas, que arrebaten las bendiciones de los cielos en estos tiempos y que se levanten con poder, con autoridad, con poder de la llenura del Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces tenemos que ser bélicos, estamos en una guerra y tenemos que pelear, tenemos que seguir, tenemos que avanzar y tenemos que orar y tenemos que avanzar y tenemos que orar, tenemos que arrebatar, porque el reino de Dios sufre violencia y tenemos que seguir orando y haciendo guerra y siguiendo arrebatando en el nombre de Jesús, porque los violentos arrebatan. Aquí hay uno que se levanta de su dolor y clamó cuando dice que invocó la palabra y clamó a Dios. Jabes se levantó y clamó a Dios. Eso hizo angustia, como se le llamaba. Esto hizo Jabes. Clamó al Señor: si me dieras bendición y si me echaras de mi territorio, si ensancharas mi territorio y si me guardaras del mal para que no me dañen. La Biblia dice que Dios le dio todo lo que le rogó, y hoy es un tiempo de rogar, de clamar, de arrebatar, de pedir, de decretar, de avanzar en el nombre de Jesús. Ese hombre que se llamaba dolor o angustia clamó: Señor, si me das tu bendición y si me ensanchas mi territorio, y movió el corazón de Dios y Dios le dio todo lo que le rogó. Oraciones impetuosas. El primer pasaje que leemos, la conquista de la tierra prometida. Ellos habían nacido y ellos habían crecido en medio de una guerra, y ellos habían vencido a los de Jericó, habían vencido a los de Jai y los gabaonitas, y era el pueblo grande, se rindieron delante de Israel. Entonces tenemos que avanzar. Entonces el rey de Jericó se unió a otros 5 reyes y vinieron a la guerra. El Señor le dijo a Josué: no temas, yo te los he entregado, aunque ya nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ya no los entregó. Tienes que hacer guerra, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que arrebatar, tienes que decretar, tienes que hacer guerra, tienes que orar, tienes que pedirle, tienes que ir a la guerra y hacer guerra y tienes que pelear. Aunque Dios ya te dio esa promesa, tienes que ir a la guerra, pelea por esa guerra, y yo arrebato y toma autoridad y deshacemos toda maldición, deshacemos todo espíritu de maldición, de quiebra, de fracaso, de ruina. Todo quebrantamos en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte, sombra de muerte, muerte prematura, muerte por accidente, muertes violentas, todo espíritu y altares de muerte son derribados, son quebrantados en el nombre de Jesús. Toda pandemia se seca en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Y por qué Cristo? Porque Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Aunque Dios te dio la promesa, tienes que hacer guerra, pelear y haz guerra. Aunque Dios ya te sanó, tienes que ir por tu promesa y pelear y hacer guerra. Yo sé que Dios va a restaurar muchos negocios y muchas empresas por las que estamos orando por los hermanos, pero Dios los ayudaba haciendo guerra, arrojando piedras desde arriba. Dios los ayudó con piedras y los israelitas con sus espadas. Y hubo un momento en la tarde donde el sol estaba por oscurecer y la luna estaba por salir. Yo veo a Dios ayudando. A uno de esos a pesar de eso tenemos que entender que no había luz eléctrica y que Dios tenía que ayudarles, y si se oscurecía todo estaba mal. Dios le puso las 2 lumbreras, el sol en el valle de Gabaón y la luna, y lo puso ahí en los pasajes de los libros de Josué, que es preciso en este libro. Entonces cuando le dice sol detente y luna detente en Gabaón, quiere decir que se detuvo, pero es porque estaba destruyendo también a los hechiceros y a los brujos. La oración que Dios le agradó: sal detente en Gabaón, la luna detente. Estaban 2 lumbreras y Josué hizo esta declaración: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Gabaón. No se movieron de ese sitio por un día entero. ¿Qué hizo la declaración de una oración? Nunca antes ni después Dios atendiera la voz de un hombre,
porque allí pelearon al grito del clamor de un hombre. Josué se llenó de angustia porque venía la oscuridad y no podía acabar con ellos. En la guerra aplastarlos y tenía que acabar con ellos. Josué en su angustia gritó: Sol, detente en Gabaón, y tú en el valle, y tú luna en el valle de Gabaón. Y estaba clamando, y no hubo día en que Dios detuviese el sol y la luna, y por un día clamaron los hombres, y porque Dios peleó por Israel, y Dios está peleando por ti, tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo en este momento. El Rey de los ejércitos, Jehová Jireh, el León de la tribu de Judá, está peleando por ti, y salta sobre toda enfermedad, sobre toda quiebra, sobre toda ruina, sobre toda maldición, sobre todo los que están desahuciados. Ahí vas a ver el poder de Dios, porque Dios pelea por Israel. Tenemos que entrar a otras dimensiones de oración. No solo es de 3 o 4 personas. Nos tomamos de la mano y decimos: danos el pan de cada día. Señor, bendícenos. Bendice a tu pastor, bendice a tus líderes, bendice tu trabajo, bendice tu familia. Tenemos que leer las Escrituras. Entonces Dios tiene un plan. A veces Dios nos está llevando a formar una forma de oración con violencia, con autoridad, que nos paremos con violencia. No una oración de 5 minutos que le salen sus lágrimas de cocodrilo, que se posan y dejan los mocos ahí en la alfombra. No, tienes que tomar una oración de poder, de autoridad, con violencia. Jacob oraba porque en su vida la tenía bajo amenaza y porque su hermano lo quería matarlo. Jacob aún no tenía la certeza de la bendición de Dios, y esa noche tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. En Génesis capítulo 32 del versículo 22 al 29, Jacob significa usurpador. Una lucha de cuerpo a cuerpo con el ángel de Jehová, una lucha, no entendemos, pero luchó con Dios mismo, y por eso dice que luchaste con Dios. Y mucha gente está luchando con su orgullo, con su ego, con su vanagloria, con su resentimiento, con sus celos, con su amargura. Pero Dios te cambia para que venzas. No te estoy hablando de derrota a Dios, no, sino Dios. A veces mucha gente está herida y lastimada porque el ángel de Jehová tuvo que herir en el costado. Lo tuvo que herir a Jacob. A veces mucha gente está herida por su orgullo, por su vanagloria, están en la condición que están porque no perdonan, están llenos de amargura y todo. Tienen tiroides, tienen todo, pero aún así están amargados y no perdonan. Más bien, persuadirlos y tocar su corazón, que oigan nuestras oraciones del mover del corazón de Dios a favor nuestro. Hubo uno que hizo Jacob en su batalla, toda la noche lo hizo, peleando con el ángel de Jehová. Él mismo que bendijo a Abraham, Jehová le dijo: ofréceme a tu hijo, tu único hijo Isaac. Y él subió al monte y lo amarró a su hijo y llevaba la leña, y cuando tomó el cuchillo lo levantó para matarlo, y el ángel de Jehová le dijo: no lo hagas, porque veo la obediencia. Entonces Dios no te está diciendo que mates a uno de tus hijos, no, sino prueba en ti la obediencia, hasta dónde obedeces las cosas de Dios, hasta dónde lees la Biblia, hasta dónde oras, hasta dónde te sujetas, si estás bajo orden. Detén tu mano a la hora que eres temeroso de Jehová. Y Jehová le juró que le iba a bendecir en abundancia y te lo voy a multiplicar. Porque eso es lo que Dios quiere en esta pandemia: danos en abundancia y multiplicarlo. Créelo, arrebátalo, haz oración de poder. El libro de los Hebreos dice que le bendijo. Jacob luchó él mismo con el ángel de Jehová y le dice: bendíceme como a mis padres, como a mis abuelos. Te pido que me bendigas, te pido, bendíceme. Una lucha de cuerpo a cuerpo, y le dice: bendíceme, bendíceme, hasta que Dios le dijo: basta, ya no serás llamado Jacob, serás llamado Israel. Peleaste con los hombres y con Dios y prevaleciste. Ya no pelees con Dios haciendo lo que tú quieras. Ya no te drogues, ya no tomes, ya no adulteres, ya no abortes, ya no veas pornografía, ya no mientas, ya no engañes, ya no levantes chismes, contiendas, falsas acusaciones y todo. La Biblia te lo explica en el libro de Oseas, cómo
¿cómo te explicaré? Como un corazón o como un carcañán, y luego peleó con Dios. En el seno materno tomó por el carcañán de su hermano y luchó con el ángel y prevaleció, y le rogó en Betel, y rogó y lloró y se fue, y la lucha tuvo. Le rogó, veniste y lloró, bendíceme, y prevaleció en las batallas, y siendo que no vences y estás llorando, ay Señor, salva mi hogar, ay Señor, salva a mis hijos, ay Señor, salva mi trabajo, salva a mi esposo y mi esposa. Están arraigados en una religión en el mundo. Si tráelos a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú no oras por tu familia, si tú no peleas, ¿quién? El diablo los quiere acabar, el diablo los quiere destruir. Tú tienes dos cosas: sentarte a ver cómo destruye el diablo todo, o levantarte y destruir las obras del diablo, porque Dios te ha dado poder para deshacer las obras del diablo. Están arraigados en religión. Esa es la batalla que están pasando, como Jacob clamó y oró, hasta que Dios le dijo, está bien, yo te bendigo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Seguramente has oído lo de Bartimeo, otro que también pasó una lucha, una batalla y todo, otro que venció en forma similar, y fue por los obstáculos y su bendición. Vinieron de Jericó sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Simeo, estaba sentado en el camino, mendigando, y oyendo que era Jesús del Nazareno, y comenzó a gritar y a dar voces, Jesús, hijo de David, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que no hablara y callara, pero él clamaba mucho más duro, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y lo mandó a llamar y le dijo, ten confianza. Y le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga? Y le dijo Bartimeo, que recobre mi vista. Muchos están cegados espiritualmente, no alcanzan a comprender el poder de lo que Dios tiene en la palabra de Dios. Al leer la Biblia, Jesús le dijo, vete y no peques más. Y en ese momento recobró su vista. No le importó lo que le dijeron de él. Era ciego, oía en el tumulto y que la multitud se acercaba con violencia para atacarle. Pero había un propósito. Pasaron unos a sí mismo y otros en el fuego de Dios estaba allí. Y la gente decía, está fuera de sí, no tenía cuerdas para amarrarlo. Pero Bartimeo era ciego, pero hizo algo que ellos no pudieron hacer. Fue y gritó, solo oía ruido, no sabía en dónde estaba, y gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Tu oración es pequeña. Dame a veces te dicen, dame para comprar, dame para el alimento, dame para sobrevivir, dame para pagar, dame para los hijos. Tener que orar como Jacob, bendíceme, Señor. En esta época, bendíceme, Señor. En el nombre de Jesús vamos a pelear por nuestra sanidad. El mismo Señor nos lleva a hacer oraciones fuertes de guerra, pedirle que nos fortalezca. Pero es que yo no quiero molestar a Dios. ¿Quién sabe si me oye? Otros sí, estos son pensamientos religiosos. A veces quieres ser muy super espirituales con el pastor. Yo no le pido a Dios, porque Él es muy noble y Él es muy santo. Estos son muy carnales. Jesús dijo, pídeme y se te dará. El que busca y el que toca se le abrirá. Y tú sigues insistiendo y tú sigues clamando y sigue proclamando. El que pide, recibe, aleluya. Dios quiere que le pidamos, que le estemos clamando, haciendo guerra de poder. Te ha dado poder para tus oraciones. Dios dice que si pensamos en Dios, Él permanecerá en nosotros. Dios quiere que permanezcamos y Él quiere que caminemos con Él. Muchos no le piden porque no saben, o son carnales, no saben cómo pedirle a Dios. La bendición está el que permaneciere junto a mí. Pídame lo que quiera, y estamos permaneciendo junto a Dios en oración, rogándole con oraciones de poder, y Dios te da a bendecir
Bueno, pastor, si no es la voluntad de Dios, busca una bendición donde Dios va a restaurar tu trabajo, tu empresa, te va a sanar, porque las promesas están en la palabra, porque la voluntad de Dios, Dios lo dijo, es su voluntad. Dios te da por heredad la tierra, pídele un lugar, un trabajo, tu empresa, una casa, tu sanidad. Estos hombres no pedía teología, no pedía homilética ni hermenéutica, oraciones o citas, clamaban: bendíceme. No oro con ciencia, no oro con tecnología o psicológicamente, por eso no. Dijo: detente sol y luna. La que se detuvo fue la tierra, y la tierra es la que gira alrededor del sol. Dios hizo un milagro, atendió lo que Jesús quiso decir y detuvo la tierra, y se detuvo un día. La Biblia habla del rey Ezequías también, de todo lo que Dios está haciendo y de todo lo que Él va a hacer en la vida de nosotros, de lo que Él va a hacer como nosotros. Como el rey Ezequías oró y rogó y Dios le aumentó 15 años más. Podemos orar y hablar con Dios. La mujer de Fesnia, mujer cananea, ellos tenían que haber conquistado toda la tierra de Canaán, pero dejaron unos cananeos vivos y eran sus enemigos, la ciudad de Ciro, y así sucesivamente. Jesús dice: yo soy el que envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer de vino y todo, que la mujer que vino y que derramó el perfume en sus pies, y todo el milagro de lo que pasó, de lo que Dios hizo. Entonces clamemos y oremos con violencia, con oración de guerra espiritual. Aleluya. Los violentos arrebatan el reino de Dios, y el reino de Dios sufre violencia. Los violentos de oración hay que arrebatar, y que las bendiciones hay que arrebatarlas. Clamamos y creemos de las bendiciones que vienen sobre nosotros. El ángel de Jehová que bendijo a Abraham, a Jacob, a Isaac, está hoy aquí con nosotros, y el ángel de Jehová te quiere bendecir a ti. Creemos esta bendición y creemos, repite: yo creo esa bendición. Peleamos nuestras bendiciones. Aférrate a tu bendición, clama a Dios de lo que Él quiere hacer en tu vida y todo. Que mi alma se aferre a tus bendiciones, a tu diestra que nos ha sostenido. Ya no dejes las bendiciones que se te sean robadas. Pelea la bendición, la batalla, la pelea por tu empresa, pelea por tu trabajo, pelea por tu sanidad, pelea por tu familia, pelea por la bendición económica. Cuando veas a alguien enfermo o a punto de morir, ora y pelea por ellos. Nuestra misión es ir y salvarlos, no dejar que nadie muera. Pelear por ellos, pelear por tus hijos, como Elías, como Jacob, todo eso que él trajo. Tenemos que estar, Jesús tiene que estar en tu corazón. El Espíritu Santo quiere enseñarte a pelear, a arrebatar, y Él quiere ayudarte a orar de esta forma. Espíritu Santo, perdona mis pecados. Espíritu Santo, perdona mi orgullo, mi altivez, mi soberbia. Cámbiame, Espíritu Santo, cambia mi corazón, renuévame, transfórmame. Cámbiame para que yo pueda conquistar en tu nombre. Espíritu Santo, tú has sido mi ayuda, mi socorro. Hasta aquí tu diestra nos ha ayudado y nos ha sostenido, mi Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Bendigo tu pueblo y que tu pueblo sea bendecido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, bonita familia de la página Nunca Te Rindas. Se despide de ustedes su yo, el pastor Isaac López.